Bueno, ¿cómo están? Marina Pampín, que es una amiga de muchos años, que compartimos después de un tiempo conocerla, ser parte de un club de fans. No sabemos si se eligió el presidente del club de fans, pero hay un club de fans de Tete Salazar. Salió este nuevo libro, saben que hay otro libro de Tete que se llama Escrito sobre el cuerpo. Y dijimos, porque hagamos una presentación en la UNSAM. Entonces, obviamente lo primero que nos imaginamos, hagamos un ejercicio, y ahí se montó toda esta historia de repartir el libro y de invitarlos a esta presentación. Es poco lo que podemos decir, porque todo lo que pasó acá fue muy rico, no solo desde el punto de vista del ejercicio, sino desde el punto de vista del intercambio. Pero yo pensé cuando ayer me enteré que iba a conversar con Tete, porque no estaba en mis planes, pensé, y ya había leído una parte importante del libro. Primero pensé en una estirpe de médicos, porque ella es médica, ustedes ya saben que es médica, es cirujana, cordobesa pero litoraleña al mismo tiempo, formada en la Universidad del Nordeste y luego en Estados Unidos. O sea, una médica, cirujana, formada en los lugares de alta excelencia, etcétera, etcétera. Pero pensé que pertenece a una estirpe de una gran medicina que hubo en la Argentina. Recién una de sus compañeras habló de modelo médico hegemónico, pero una estirpe de médicos. Yo ya soy una persona grande, digamos, que dieron cuenta de la unión, de la intersección entre el mundo académico. La alta medicina de la Argentina tuvo en un momento, en los años 60, la mejor pediatría del mundo, una de las mejores pediatrías. Y ahí emergía una figura que se llamaba Florencio Escardó. Un tipo muy importante, que hizo una cosa muy importante en el viejo hospital de niños, el Gutiérrez, que es que decidió que hubiera en la sala donde estaban internados los chicos, que estuvieran las madres. Obviamente eso impactó fuertemente en los indicadores de mejora de los chicos. Se acortaron los tiempos de internación, etcétera, etcétera. Bueno, Escardó, Coriati, incluso Lidia Coriati, otra gran pediatra, Favaloro, etcétera. Pero digo, ¿por qué esa estirpe? Porque estamos asistiendo a una desaparición de los maestros, ¿no? Nosotros en el programa que estamos acá en la UNSAM estamos haciendo un ciclo de entrevistas que solo grabamos y después las subiremos a las redes, que pensaba en ese sentido. Y si un día deja de haber maestros, porque puede pasar que alguien vaya a la universidad, termine de hacer una carrera y no tuvo un profesor, esos que dicen, no, yo quiero ser como ese profesor, quiero ser como esa profesora, quiero hacer como hace él, o sea, dando clases o como profesional, etcétera, etcétera. Tete para mí forma parte de esos maestros, todavía sigue siendo de la estirpe de los maestros, de los que nos dejan de enseñar, de los que gozan incluso o desean enseñar y transmitir. Y obviamente el cruce ahí tiene que ver con la alta formación y con una gran sensibilidad centrada en pensar la subjetividad, pensar la persona humana, pensar lo integral de la persona humana, que a veces en la hiperespecialización en la que nosotros estamos acostumbrados en la formación universitaria, perdemos de vista, ¿no? Porque vieron que hay especialistas en el tendón tal de la mano, ¿no? Entonces sí se pierde la perspectiva de lo humano, ¿no? Yo no soy un experto en la temática, simplemente fui a verla a Tete porque una amiga de mi compañera en un incidente que tuve me dijo anda a ver la Tete, y la fui a ver. Pensé que rápidamente hacía unos pases mágicos y me resolvía el problema, y no fue así, resonancia y toda la cosa bien médica, anda a ver a fulano, vamos a ver si se puede zafar la operación, y finalmente me convertí luego en un paciente o en un asistente a las sesiones de biomecánica aplicada al movimiento. Entonces soy como un alumno en ese sentido, o sea,
y un alumno alguien que invita y le dice a cualquiera de sus amigos que tienen algún tipo de dolor o sufrimiento, vos tenés que hacer biomecánica aplicada al movimiento, y soy alumno en el sentido de que repito, la estructura determina la función, la forma de esta jugada con esto, digo esas mismas cosas y doy ejemplos de mi propia experiencia corporal de haber pasado por Soy bastante indisciplinado en ese sentido, pero bueno, en ese punto creo que hay algo de lo que hace BAM, y ahí hay una diferencia, que Tete es una maestra que ha logrado, contra las tradiciones que ocurren y de manera muy estricta en el mundo académico, en el mundo de la formación, ha logrado innovar. Se produjo una cosa, inventó algo, que es este método, que vieron que recién le preguntaron por otro método, dijo no, la diferencia es tal, o sea, un método que para mí es realmente una gran innovación que debería estar formalmente incorporada en la formación, no solo de los que trabajan con la rehabilitación, que es una palabra que, para mi gusto, ha caído en una especie de sombra porque ciertas profesiones han convertido la rehabilitación en algo que olvida a lo integral del ser humano, y obviamente para la formación de los artistas, los que danzan, los que hacen acrobacia, etcétera, etcétera, los que exponen su cuerpo, ¿no? Entonces yo le tengo muy pocas preguntas para hacerle a Tete. Una vinculada a la experiencia de escribir libros. Porque ella es una persona que está está con médicos, opera, está dando clases a mí me une a Tete que yo estudié medicina un tiempo, después me dediqué a la sociología y pasé por la tortura de estudiar anatomía. Y el primer día que tuvimos en el práctico de anatomía, años de mucha restricción para entrar, había muy poquito lugar para estudiar medicina, había un cuerpo entero en la mesa de trabajo, en donde después nunca estás con un cuerpo entero en las clases de anatomía, porque ves la parte del cuerpo que tenés que estudiar. Entonces estábamos sentados en unas gradas, la mesa de trabajo estaba atrás, y una compañera que había estudiado conmigo todo el ingreso, qué sé yo, no paraba de mirar para atrás, ¿no? Estaba muy impactada, ¿no? Se cayó desde el tercer piso, se desmayó, porque era la época de la dictadura, y yo creo que ahí había una cosa sádica, claramente sádica, de poner un cuerpo de un muerto entero arriba de una mesa. Pero entonces tenía siempre un recuerdo muy doloroso de la experiencia tenía la fascinación de los libros de anatomía, que son fascinantes todos, y al mismo tiempo la experiencia dolorosa de la forma de enseñar anatomía. Y un momento de las sesiones de BAM empezó a ver como una pequeña clase de anatomía. Y yo decía, no me hagan una clase de anatomía acá, porque decía, y otra vez la inserción y el tendón, y dónde va, qué sé yo. Y por primera vez tuve una buena clase de anatomía, porque todo eso que me contaban, que forma parte del método, luego iba a tener que intentar experimentarlo en mi propio cuerpo, esa cosa que viene de la antigimnasia y que tiene que ver con la conciencia del propio cuerpo, ¿no? Entonces, digo, de esa experiencia de alguien que tiene una práctica de ese tipo, me gustaría que vos cuentes la relación que hay entre tu práctica y la escritura, porque cuando uno lee tu libro, de pronto encuentra una relación increíble entre anatomía y poesía. Bueno, sí, es que yo cuando me ofrecieron escribir, bueno, gracias Mario por la invitación, por la convocatoria, Marina también. Creo que siempre uno es en el otro, en este intercambio, y uno cuando crea algo es como un bebé que nace, se enriquece con compartir eso que explota dentro de uno, y uno no sabe qué hacer con eso. Por eso cuando uno piensa en cómo nace algo, se crea algo, es automáticamente el pensamiento se dispara hacia los maestros, donde vos empezaste un poquito con tu presentación, y yo no puedo nunca dejar de nombrarlos porque me constituyen y creo que viven en mí. Es decir, tengo diálogos con ellos constantemente. Y una de mis grandes y
maestro fue el cirujano Omar Pirchi, que me enseñó mucho más de otras cosas que de cirugía. Por supuesto, después vinieron otros. Sin duda los primeros fueron mis padres, que humanamente me hicieron y me permitieron el desarrollo de esta vocación que tiene que ver con el intento de la comprensión del cuerpo y de lo que somos y de lo que nos atraviesa. Y eso es algo que a veces uno lo tiene de pequeño, tratar de descubrir de cómo estamos hechos, de qué estamos hechos. Y tener buenos maestros, como también los otros, me han enseñado también cosas. En mi libro les agradezco a los dos, pero también me han enseñado lo que no debo hacer. Omar Pirchi para mí fue inmenso. Muchos me preguntan, pero bueno, ¿te arrepentís de todo ese camino? No sería esta si no hubiese pasado. Aparte, la cirugía me parece de un arte, de una belleza cuando se la hace bien, el intento de la reconstrucción de la función. En mi equipo tengo grandes cirujanos que ofician ese arte con un amor y una paciencia y un esmero, porque en realidad todo tiene que ver con, hay una palabra en francés que la define muy bien, que es el savoir-faire, que es el modo en que uno experimenta su oficio. Cuando uno ama algo que hace, tiene mucho más que ver con un oficio que con un trabajo, con el modo en que uno lo hace o lo transmite, o esto que nos pasó y que el tiempo pasa y de repente yo digo, bueno, márquenme las horas porque es algo que está inmerso y es un feedback que se retroalimenta con el otro constantemente, donde uno se vuelve uno con el otro. Es muy interesante lo que pasa, porque cualquier diferencia puede ser abordable. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno escribe un libro. Primero que uno camina sobre los hombros de un gigante, ¿no? Como de gigantes, de otros que nos han abierto paso, y por eso hoy es más fácil escribir. Una de mis principales maestras, a quien le tengo un reconocimiento especial por lo perseguida que fue en Alemania, en un montón de lugares, es Françoise Messier. Ni siquiera pudo llegar, sus escritos los hemos salvado y los hemos resguardado, porque ni que hablar de propiedad intelectual ni nada, cada uno hizo con eso lo que quiso, porque fue al ser tan perseguida todos eran escritos que no estaban. Entonces creo que cuando uno compone un resumen, trata de alguna manera de recordar esos que hicieron este camino en tiempos de dictadura, de autoritarismo, donde no era tan fácil pensar diferente. No sé, hoy tengo algunas anécdotas lindas con, che, ¿cómo escribiste así de nosotros? Mis compañeros médicos, che, nos dijiste cualquier cosa, nos pusiste en el libro. Hoy nos reímos de eso y le digo, bueno, lo que pasa es que nuestro sistema está muy mal. Es decir, no usamos el vínculo como medicina, es decir, la gente nos tiene miedo, la gente no toma los fármacos que le damos porque vienen con una listita y dicen, me dieron esto, pero ni sé para qué, leí el prospecto y ya no lo voy a tomar. Es decir, no nos tomamos el tiempo como parte de todo un sistema enfermo también que tenemos. Nuestro sistema de salud, nuestro sistema está enfermo y lo vemos todos los días con eso, ¿no? Las carencias que tenemos. Pero sin duda hay otra forma de hacer medicina, existe esa posibilidad. Hay muchos, yo tengo un equipo enorme que lo hace, que entendemos que hay lugares que es mejor irse. Yo estaba muy triste una vez porque me echaron de un lugar y un maestro me dijo, hay lugares que es un honor que te echen. Entonces, también los maestros marcan un poco este camino, este rumbo. Hablabas de Escardó y todo ese equipo que hizo que disminuyan las infecciones intrahospitalarias,
que se libere mucha menos adrenalina con las consecuencias que tienen en cirugías. Hoy los neurocirujanos de mi equipo duermen los bebés con las mamás y tenemos despertares de los chicos después de las cirugías impresionantes. Es decir, hay otro modo de hacer, ¿no? Y de eso también se hace escuela. Eso también se hace escuela, como nosotros entre nosotros decimos, no, ¿y qué querés? Viene de la escuela de tal, viene de la escuela. Entonces el maltrato también, se hace una escuela del maltrato, se hace una escuela también del modo de decir o transmitir algo. Y por eso un poco este libro, cuando me ofrecen Fernanda Mainelli, la editorial Penguin Random House, a través de Grijalbo, escribir un libro, yo lo primero que les digo, también a otra editorial, les digo, miren, no, la verdad que yo no estoy para escribir libros, porque yo, primero, no soy escritora, no sé escribir, bueno, pero no, lo único que queremos es que digas lo mismo que decís acá en las sesiones, no, pero yo no sé escribir, y después cuando escribo te lo transforman y te lo pongan de una manera que yo después no me reconozco, porque bueno, vengo del litoral, es decir, tengo este modo, esta forma, hablo con acento, como las dice, yo soy esta. O sea, que verme en un libro no reflejada, la que no soy tampoco no, pero te prometemos, vamos. Y lo cierto es que es así, porque cuando uno lee el libro ve esa forma, ¿no? Ese modo. Entonces creo que la experiencia de escribir un libro con esta que soy, que es de un lado, de un lugar muy científico que vengo, pero rompiendo las barreras de la desigualdad, porque lo único que quiero como médica es poder ofrecerle al otro un recurso pedagógico para que, como una de las chicas dijo hoy, sea parte de ese intento de cura. Porque lejos estamos los médicos de curar, generamos intentos de cura donde a veces sucede y a veces no. Y cuando a veces no sucede, porque no puede suceder la cura, hay también otro modo del devenir de eso que nos pasa más, de una manera más amorosa y menos sufriente y menos penosa, generándole menos culpa al otro con lo que le pasa. Por eso también soy una militante férrea de las síntesis, bueno, no sé, vos tenés cáncer porque no resolviste tal otro. Eso hace mucho daño también, ¿no? De las interpretaciones, yo creo que estamos enfermos de interpretaciones que hacen mucho daño, ¿no? Ahí te interrumpo un minuto, porque una cosa que a mí me impresionó cuando te escuché las primeras sesiones que iba ahí a tu alfombra, ahora pienso que hay un rasgo muy constructivista en BAM. ¿En qué sentido? El ejemplo, yo siempre uso un ejemplo de los profesores de tenis que son muy ortopédicos en un punto, porque te dicen, no, bueno, la mano la tenés que poner así, la empuñadura así, y hay unos pocos que te dan la raqueta y te dicen, bueno, jugá. Y lo que hacen es tratar de enseñarte a jugar al tenis sobre la base de qué vínculo tenés vos con eso. O sea, son constructivistas, son como la lectoescritura los que dicen, che, pero ¿cómo le vas a enseñar la letra A si el pibe ya la conoce, la vio en un montón de carteles y la lee y la pronuncia? Entonces tenés que partir de... Una cosa que yo entendí con BAM es, y por eso tomo la palabra culpa que vos dijiste, ¿no? Que es, bueno, el cuerpo, todo lo que hace el cuerpo no es estás haciendo mal, ¿no? Vieron que hay una cosa que se llama algo así como una terapia que es como hacer bien la postura, ¿no? Cambiar la postura, ¿no? Como si hubiera algo de lo que uno es culpable, porque uno hace cosas mal. Y una primera cosa que yo entendí con BAM, que no, el cuerpo todo lo que hace es para evitar el sufrimiento, aunque luego produzca dolor. No es una máquina de cometer errores, más bien amigarse con ese cuerpo cuando uno está dispuesto a la rehabilitación o la mejora o a minorar el sufrimiento, etcétera, etcétera. La pregunta es, en este momento, o sea, luego de tu experiencia crítica en relación al sistema y en relación a la salud pública, etcétera, etcétera, ¿vos crees que hay espacio todavía para dar esa batalla? Si no me hubiese ido, yo estoy dentro, siempre les digo a los que
el lugar para dar la batalla es dentro del sistema. Si nos aislamos, esa voz no va a estar. No importa, y aparte lo gratificante es que algo sucede cuando un disruptivo entra en ese sistema. Porque hay algo que empieza a fracturarse también, porque si hay algo que no tiene futuro es la rigidez. Claro. La rigidez no tiene futuro, se va a romper. No importa cuánto tarde en caer, pero se va a romper. Los espacios de flexibilidad son espacios que en el diálogo y en la disidencia de hecho, para eso nosotros generamos Ateneo. Yo a veces no quiero que me operen, que me pongan un tutor de titanio en la placa de un chico y les explico por qué. Les explico que la deformidad a veces hace menos daño al vínculo con un chico que está en un corsé ortopédico, que no respira, no puede bailar, no lo pueden tocar, no puede tener sus experiencias sexuales, no puede... Bueno, yo soy un escoliótico y la verdad que soy feliz dentro de mi deformidad. Entonces, primero, no dañarás, dice nuestro juramento. Ni hablamos, nuestro juramento hipocrático, no hablamos de curar primero. Primero, no dañarás. Entonces, si nuestra práctica implica un daño a una persona en desarrollo, porque quiere aislarse, porque después de eso se autolesiona, porque no va a poder generar un vínculo con los otros mientras uno es en los otros, entonces, qué sé yo creo que cuando uno está dentro del sistema y puede explicar, algunos no oirán y hay algo que empieza a trasudar sobre estructuras muy verticalistas y rígidas, porque aparte de ahí venimos y de ahí bien, yo siempre a veces en los Ateneos los miro y les digo, miren, yo soy tan cirujana como ustedes, es decir, que tenga esta visión. Aparte siempre pienso un poco lo mismo, es decir, por el promedio de vida que vamos a tener, tratemos de ser más suaves, ¿no? Porque tampoco es que, bueno, vamos a poner una placa de titanio porque a los 450 años, no. Chicos, en el promedio de vida y esa vida, esa edad sagrada que es la niñez, el vínculo con los otros, la sexualidad, cómo mostramos nuestro cuerpo, cómo nos tocamos, cómo nos percibimos, la vergüenza, nos va generando también una forma en nuestro pensamiento y un gran sufrimiento. Es muy importante que nuestra práctica no vaya a provocar en pos del beneficio un daño a veces irreparable. Yo tengo personas de 60, 70 años que me cuentan y me dicen, yo no quería salir, fueron 10 años de mi vida que no... Hoy los recuerdo y lloro, estoy sufriendo, es decir, a los 70 años vuelve a llorar como esta criatura de 10 años. Hay chicos que llegan a la puerta de la sala de rehabilitación y se orinan antes de entrar por lo que le van a hacer. Es decir, yo prefiero la deformidad, ¿lo cierto? O sea, es muy polémico lo que digo, pero, es decir, ¿hasta dónde una práctica médica en pos de la ciencia va a generar un trauma que puede llegar a superar hasta lo que tenemos? Vos sabés que ahora que sí prefiero la deformidad, un psicoanalista amigo muy importante en la historia del psicoanálisis argentino, su mujer por una enfermedad autoinmune perdió la vista. Una gran maestra y una gran bailarina rumana. Y un día apareció un amigo de ella que también era no vidente, que usaba unas lupas que le producía sobre el resto de visión le producía una imagen. Fue un horror para ella. Fue un horror, ¿no? Porque pensó, no quiero seguir como estoy, yo tengo una vida organizada, me he ido acostumbrando a perder la visión, pero esto que aparecía ahí era efectivamente traumático para ella, ¿no? En el sentido de, yo conocí mucha gente que trabajaba en estimulación temprana en el centro Coriat en los años 80, y una cosa, y eran obviamente contradecían mucho la lógica
de la rehabilitación clásica de los niños, ¿no? De niños con patología del desarrollo, con problemas severos, digamos. Y una cosa que aprendí con ellos es, mirá, cuando una subjetividad se desarrolla, una de las cuestiones fundamentales en el vínculo con la mamá es, en esa separación, que puedan ser sujetos de deseo, ¿no? Si el pibe no tiene algo que lo mueva, que lo oriente a mover una mano, un brazo, si no desea alcanzar una pelota, no hay ejercicio que lo pueda reemplazar, ¿no? Y yo creo que yo pensaba, bueno, está claro que esto va a fracasar, estas técnicas tradicionales que lo que quieren es fragmentar el cuerpo, al final van a fracasar. Sin embargo, la tecnología se ha sofisticado al servicio de la fragmentación del cuerpo y de la negación de la subjetividad, de la negación del deseo en algún sentido, o del procesamiento del deseo en cosas bastante más tremendas u horribles o inhumanas, digamos, ¿no? En ese punto la pregunta es, ¿tenemos un espacio en los dispositivos que existen en la salud pública para poder, desde la universidad, porque ese es la otra gran herramienta? Nosotros hoy hablábamos con Marina, la universidad está pasando un momento muy duro en la Argentina, durísimo, quizás el más duro que yo recuerde habiendo estado en la universidad pública de los años 80, ¿no? Primer momento que uno dice, bueno, acá se están metiendo con la universidad, si la pueden dañar, la van a dañar, etcétera, etcétera. Pero de pronto aparece un posteo en Instagram de la gente de Humanidades y muestra a una chica que se recibe de profesora en educación y viene a buscar su título y entonces dice, bueno, yo me sentía acompañada, mimada, qué lindo haber pasado por acá, si no hubiera existido la universidad pública no habría podido hacer mi carrera porque mis padres, etcétera, etcétera. Entonces digo, nosotros estamos en una especie de burbuja que medio nos protegemos del horror que está afuera, pero tenemos un compromiso al mismo tiempo, porque digo, darle espacio a esta perspectiva, a estas perspectivas. Totalmente, aparte es inherente al ser humano. Mira, en la historia de la humanidad lo comprueba porque siempre surgen movimientos muy interesantes en estos momentos. Yo ahora lo charlamos hoy en Berlín y es que es una ciudad tan increíble con una historia de horrores, pero también de renacimientos y también yo creo que va siendo cíclico y que en los momentos que suceden como si fueran pensamientos absolutistas o totalitarios, surgen a la vez movimientos paralelos totalmente constructivistas e interesantes. Y que a veces no sé si en ese antagonismo tan fuerte surgirían. Claro. Porque es impresionante la especie humana cómo resiste, que es una palabra un poco rara, pero surge a través de generarle de alguna manera fuerza antagónica a eso. Y de esa manera nace, porque bueno, ahora todavía no lo podemos ver a esto en perspectiva, pero yo te puedo hablar de cómo nace esta práctica, porque nace en los años 70, fines de los 60, 70, la antipsiquiatría. Claro. Con un movimiento marcado muy fuerte, y la antigimnasia, la antigimnastic y todas las corrientes de rehabilitación contra, bueno, la antipsiquiatría nace contra el advenimiento y el desarrollo de prácticamente el tratamiento como un modo de tortura con prácticas totalmente deshumanizadas, relegando a un pedazo de carne a la especie humana, generándole sufrimiento de todos los tipos, los mismos que todas las rehabilitaciones de tracción y de desgarro y de desarticulación del cuerpo. Es decir, nace con ese nombre que a nadie le gusta, porque claro, a todo el mundo me dice, bueno, pero ya nada es anti, que de modé, que es anti, que sí, claro, pero tienen que posicionarse. Cuando pasó eso en la década de fines de 60, 70, ¿por qué le ponen antipsiquiatría o por qué nace epocalmente ese nombre? Y surgen los movimientos más interesantes sobre los que todavía trabajamos hoy. Por eso yo celebro finalmente, y si me preguntan, yo creo que
creo que hay esperanza cuando nace esto porque es el antagonismo puesto a favor de la defensa y de la subjetividad de nuestra especie. Entonces me parece que siempre que haya un pensamiento autoritario va a surgir otro modo de percibir la realidad. Chicos, comentarios, preguntas. Ahí está la cordobesa. Estaba pensando, ¿no? Como estamos en una universidad pública hablando sobre la educación y en los momentos de crisis en los que todo se reevalúa y quizás conceptos que ya creíamos dados se ponen de nuevo arriba de la mesa para discutir. Y la situación de las universidades públicas actualmente es crítico y creo que es un buen momento para quizás repensar la universidad y la forma en la que aprendemos y la cercanía con este sistema que contiene a muchos argentines. Entonces, como que comparto estos momentos de crisis son los momentos más propicios para que lo nuevo surja. Y volviendo quizás al principio, esta cuestión de los maestros de la inspiración, de cómo si por ahí ves la posibilidad de que la universidad y todo lo que contiene adentro pueda transformarse para que esta inspiración vuelva a surgir, quizás, y volviendo también como los dispositivos que nos fragmentan, no solamente corporalmente, sino también socialmente, como si ves la posibilidad de un cambio desde la educación universitaria pública que tiene la Argentina para que vuelva a surgir y que no sea solamente desde un lado de en contra, sino también un lado colectivo, también desde el lado de maestros, de profesores que se plantan al frente de una clase, que sean en conjunto, profesor, estudiante, si ves la posibilidad. Yo no solamente que veo, creo también generando autocrítica en relación a los mismos sistemas que nosotros creamos. Creo que si esto ha entrado en crisis también de esta manera es que hay algo fuerte que debe suceder para que suceda la transformación y para que a través de eso surja algo mejor, porque algo también no está funcionando dentro de nuestra forma de dar el sistema o dar la lucha o dar la pelea en los bastiones que queremos ganar. Creo que la autocrítica nos permite formarnos de una manera más funcional y adaptativa, porque por algo hacemos nuestras crisis y suceden, y no tenemos que tener miedo a pensar que hay cosas que no funcionaron y no funcionan, porque sobre esa organización de poder ver qué es lo... Hoy abrí esta sesión de trabajo corporal hablándoles sobre que había algo que a mí me ha enseñado Thérèse Bertherat, que era muy importante lo que uno sabía hacer o lo que podía hacer, pero era más importante lo que no. Y yo creo que hay una lucha para dar y para entender y para crear sobre lo que no estamos pudiendo hacer, y que ahí debería estar nuestro foco. Porque es lo que sabemos hacer, donde está nuestro amor, lo que queremos crear, eso ya lo sabemos. Es que para eso, pero ¿en qué estamos fallando de alguna manera, o qué nos está faltando para construir esto que queremos construir diferente? ¿Qué nos falta para crear algo que funcione de una manera más igual, más plana, más claramente, que tenemos graves falencias? Y creo que la autocrítica también es una palabra un poco, pero creo que nos sirve mucho para plantear nuevas realidades para esta época. No podemos seguir queriendo pelear, no sé, con herramientas que epocalmente quedaron totalmente atrasadas. Sí. A mí me llamó mucho la atención en el libro cómo
Bueno, muy buena tu pregunta. Sí, yo creo que somos una construcción, ¿no? O sea, nos construimos desde incluso hasta el lenguaje no verbal. Si bien amo la etimología de la palabra y le debo este amor a Yvonne Bordelois, con quien me veo frecuentemente, yo digo que ella debería ser coautora de mi libro porque me lo ha dado todo. Me ha enseñado mucho latín y es apasionante la etimología, cómo nos nombramos, de dónde venimos. El lenguaje sin duda es un abanico de posibilidades para entender un montón de aristas que tiene nuestra forma de expresión, pero creo que lo más primitivo y lo más arcaico es la conformación de este cuerpo simbiótico que tenemos hoy, que fue en su origen con la madre y de ahí venimos y vienen nuestras pulsiones y nuestra primera organización de contacto, entendiendo a la piel como un medio de frontera y no como un límite, ¿no? Sino como el contorno y la forma trasudando hacia afuera y también dejando que entre el afuera adentro. Es más una frontera que se corre y que viene que un límite neto que separa al otro de uno. Desde ese concepto que yo tengo sobre el contorno de la forma, el cuerpo y la función, siempre voy a creer primero que el cuerpo, el lenguaje y la historia y la identidad, que es algo que no es estanco, que es algo que también lo trabajamos en tratar de entender que la identidad es algo que sigue fragmentando y desfragmentándose en nuevas composiciones, porque eso es algo también que va un poco con la pregunta. Uno tiene derecho al cambio todo el tiempo, si no se vuelve rígido también. Bueno, este país sobre todo que tiene fuertes historias con el tema de la identidad, es importante entenderlo. Entonces, si bien la palabra viene a ponerle un manto de humanidad al cuerpo y a la forma de vincularse, el lenguaje corporal y la morfología hacia la expresión para mí es un faro. ¿Y cómo lo descubrí? Bueno, creo que uno es a través de su historia también. Entonces yo he tenido una historia particular también con mi cuerpo que me ha hecho vincularme conmigo misma y con lo que iba aprendiendo desde el lugar, desde lo puramente experimental, ya desde mi niñez y después también con otros eventos que tuve sobre mi cuerpo en la adultez. Que están en el libro, que están contados en el libro. Está en el primero eso. Sí. Bueno, Tete, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Pudimos ustedes. darnos el gusto de presentar tu placer. libro y muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Gracias. Dale. ¿Te dejó la pregunta? Ah, está bien. Dale. No recibo absolutamente la carga emocional de las personas con que trabajo. Creo que sería un rapto de lo que les pasa a ellos. Es decir, cuando yo tengo las mías y ellos tienen las de ellos, cuando yo escucho lo que les pasa, puedo comprender
pero el cuerpo y la emoción le pertenece al otro. No existe, me conmueve, me lleva a movilizarme como médica o como, sí, me conmueve, pero no se internaliza dentro de mí el sufrimiento del otro. Creo que es una de las principales causas por la que puedo ayudar. Es decir, porque hay una especie de ajenidad y de reconocimiento hacia el dolor del otro, que no es el mío porque yo tengo el mío. Es decir, yo soy una otra con mi construcción y creo que puedo ayudar mucho más al otro entendiendo que eso no significa que no pueda comprender, pero la experiencia del otro no es la mía. Entonces creo que por eso puedo ayudar a una persona, porque está el respeto por lo que le pasó y por su historia. Pero sí tengo los recursos para comprender y sí, por supuesto, yo que trabajo hago lo hago con mis alumnos, y en mi infancia lo hice con mi maestra y con mis fisioterapeutas que me ayudaron muchísimo, y también me enseñaron a entender que hay un respeto por el dolor del otro, y que la técnica debe estar pura en ese sentido, debe ser pura, debe reconocerse el dolor en el otro, sin que eso desborde el propio. Uno tiene que estar muy trabajado desde el lugar de uno como médico, como terapeuta, para entender que eso le pertenece al otro. La profesión, eso es el oficio, ¿no? Porque además, le agrego, vos la vas a ver y ella se acuerda de cada detalle de cada uno de sus pacientes. Eso es también el oficio, ¿no? Después uno puede... Todo lo demás es objeto del psicoanálisis, la transferencia, pero para poder ejercer ese oficio es necesario no inmovilizarse en el compromiso con la emoción del otro, ¿no? Con el sufrimiento del otro. Hay que poder objetivarlo para poder poner la técnica pura, como dice Tete, al servicio de ese intento de cura, digamos, como dice ella, ¿no? Hay un gran trabajo de empatía, como de compasión con el otro, para como ponerse en su lugar, pero darle herramientas para que lo haga desde su percepción. A eso es lo que veo. Claro, y aparte es muy interesante donde surge el concepto de empatía, porque generalmente, yo creo que lo cuento en el libro, la gente cree, no siempre surgió desde lo humano el entendimiento del otro. Es una palabra en alemán, surge con un movimiento artístico y de arte, y tiene que ver con lo que le surgía al artista cuando veía los diferentes cuadros en la naturaleza y podía comprender el estado de la naturaleza en su cuerpo. Luego, después, con el advenimiento de la guerra, los cirujanos empiezan a entender ese movimiento pictórico y entienden que ellos podían hacer lo mismo con el cuerpo que lo que los pintores hacían con las distintas puestas de la naturaleza. Es muy interesante de dónde viene el concepto y cómo trasuda en un entorno donde no estamos solos, y donde todo está conversando con el mundo donde vivimos. Pero piensen que esa respuesta que yo te di recién es el resultado de una elaboración personal. Nosotros que tuvimos hace unos años, trajimos a un neurólogo muy importante italiano que se llama Giacomo Rizzolatti, que nació en Rusia en realidad el tipo,
que él descubrió unas neuronas que están en realidad cerca del aparato digestivo, que son las que llaman las neuronas espejo. Haciendo incluso un experimento con monos, o sea, estaban en otra cosa, vieron que había unas neuronas que cuando el mono miraba lo que hacía otro mono, se activaban. Como si intentaran reproducir simuladamente el movimiento del otro. ¿Sí? Eso después se investigó en humanos y dijeron, bueno, la teoría, no es que no sea controvertida, tiene su polémica la teoría de Richard. Bueno, hay algo de las neuronas espejo que muestran la pulsión natural, diríamos hasta antropomórfica y antropológica del ser humano hacia compartir con el otro. O sea, imita porque quiere hacer algo para entender al otro, significa hacer esa simulación de imitación del otro. Eso igual no es compromiso afectivo, es casi una cuestión fisioneurológica, digamos, ¿no? Para esto otro, esta respuesta de ATT, me parece que hay todo un proceso de elaboración personal, que yo creo que es la acumulación de años de pensar una práctica, ¿no? Cómo se es profesional y cómo se desarrolla este oficio, porque hay mucho de artesanal, ¿no? Yo cuando veo hoy que pude ver la sesión de afuera, es muy impactante ver a ellos tocando sus cuerpos, ¿no? Tratando de modelar para artesanalmente intervenir sobre, ¿no? Y eso no quiere decir que si a ustedes les duelen, hacen un proceso de sufrimiento personal, ¿no? Sino que están poniendo la técnica pura al servicio de esa intervención, ¿no? Hay un arquitecto muy genial con el que trabajé, que escribió un libro muy increíble que se llama La mano que piensa, Juhani Pallasmaa es el nombre, y habla sobre esa comunicación constante del sistema nervioso y la mano que toca. Por eso siempre me preguntan lo mismo, bueno, y ahora con el advenimiento de nada lo va a superar. Porque el cuerpo y el sistema inmunológico es único e insuperable. Pongan una cámara de realidad virtual ahora y ustedes van a estar en África y están con el elefante y están con la tribu Masái, con la que yo estuve muchas veces trabajando y compartiendo, y están ahí y el cuerpo empieza a sentir eso, empieza a sentir el bombeo del corazón cuando se acerca una tribu, cuando otro se cae, y están ahí, lo siente y el cuerpo reproduce, porque a veces el sistema nervioso no reconoce la realidad de la ficción, y está ahí, qué sé yo. Otra persona igual con esa experiencia va a África, duerme con los Masái, está abajo, huele el barro, Las dos personas simulan tener absolutamente la misma experiencia, pero cuando a una le sacan sangre, a la otra, ¿qué tiene el cuerpo que no tiene la otra? El que estuvo acá, su sistema inmune, no tiene la memoria, no lo picó un bicho, no tiene eso en la sangre, no generó anticuerpos. El otro, el cuerpo, sabe que estuvo porque está la memoria. Entonces es increíble, nunca lo va a superar. O sea, si hay algo que tiene de revolucionario es que ni aunque te inyecten, porque si te inyectan, no funciona igual que si vos estuviste y generaste esa experiencia corporal desde lo intracelular. ¿Entienden lo que les digo? O sea, por más que se genere en toda la realidad virtual, lo que le va a faltar es el cuerpo en el espacio ahí. Entonces, todo lo que simule, bueno, va a ser una muy buena simulación, claro, pero el cuerpo no va a generar respuesta. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias chicos, gracias Tete. No, gracias a ustedes. Gracias por tenerte acá.